Buenos días. Humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya escuchándonos. Al fin empezamos a las 9 de la mañana. Muy bien. Ya saben que aquí estamos listos todas las mañanas y todos los miércoles para hablarles sobre psicología y la ciencia de ella. Buenos días, José. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Aquí como siempre y como cada miércoles, contento de saludarles a todos en esta bella mañana, fresquita, ¿no? Eventualmente se pondrá caluroso. Y bueno, tenemos pronóstico de lluvia y temperaturas entre los 16 y los 27 grados. Y todo eso Yo traigo mis rain boots. todo eso que dicen los locutores de radio en las mañanas, ¿no? Siempre he querido decirlo, ahora sí lo dije. No, y bueno, pues muy contento aquí, espero todos nos estén escuchando con su cafecito, listos para su dosis semanal de ciencia Y psicología. y salud mental, exacto. Pues hoy les vamos a hablar sobre un tema que definitivamente es nuestro consentido, ¿no? Hoy vamos a hablarles sobre el alcohol y la marihuana y vamos a comparar todos los efectos que tienen cada una de estas sustancias y vamos a abordar todos los rubros en cuanto a los efectos físicos, los efectos en la salud mental, los efectos a corto plazo, los efectos en la sociedad, los efectos en nuestro comportamiento. Y así es, el día de hoy ustedes van a poder tener toda la información necesaria para poder decidir cuál es peor que la otra, porque obviamente desde hace muchísimos años todo el mundo siempre dice que el alcohol es mucho peor que la marihuana, ¿no? Que la marihuana es buena ondita, es natural, y el alcohol es devastadora para las familias y siempre nos ha hecho daño, ¿no? Pero, pues, el día de hoy les vamos a presentar varios rubros, como por ejemplo el tema de la violencia, cuál es la que causa más violencia una en comparación con la otra, los efectos en nuestro cerebro, porque muchas veces no conocemos estos efectos que puedan presentarse. Y como les decía, como saben ustedes que nos están escuchando, José y yo nos dedicamos a la prevención de las adicciones y mucho tiempo estuvimos trabajando tanto en el Instituto Nacional de Psiquiatría como en otras instituciones de salud mental que se dedican justamente al tratamiento y la prevención de las adicciones y también a la investigación de los efectos y los tratamientos de estas. Entonces, pues claramente les tenemos mucha información de calidad basada en la evidencia científica para que ustedes puedan tener un criterio un poco más informado sobre cuáles son los efectos de estas sustancias, ¿no? Entonces, pues muy bien. Muy bien, y bueno, como aquí nos gusta hacer experimentos, traemos a unos invitadazos de lujo y viejos amigos míos, el Churro Mañanero y la Anforita de Brandy Presidente. Y entonces lo que vamos a hacer es que Carla va a tomar durante todo el programa un shot cada que diga la palabra ya ven, y yo voy a echarme una inhalación de marihuana cada que diga la palabra no. Y entonces vamos a ver al final del programa quién acaba peor y entonces resolveremos este debate de una vez por todas. De una vez por todas. No, no se crean, no es cierto. Si lo creyeron, qué ingenuos, y si no, pues qué buena onda. Nunca nos creen, creo que nunca nos creen, sinceramente. No, no se crean, pero lo que sí vamos a hacer es, bueno, hicimos una revisión de la literatura, hicimos algunas actualizaciones y bueno, obviamente nuestra intención no es sesgarlos a ustedes, no tenemos ninguna agenda con la industria alcoholera o con la industria creciente de la marihuana recreativa. Y más bien vamos a darles a ustedes una información ecuánime sobre los daños asociados, qué se sabe, qué no se sabe, qué hace falta saber, y ustedes tomen una decisión informada, porque como consumidores responsables deben saber lo que se están metiendo. Entonces, empecemos. Bien, no, pues, con uno de los debates más interesantes y que más nos vienen, o nos asaltan en las fiestas, que es el tema de la adicción, ¿no? sí, no, el tema de la principal de todas, que es la que nos tiene siempre en el debate de la legalización de la marihuana, es qué tanto potencial adictivo tiene el alcohol en comparación con la marihuana y la marihuana en comparación con el alcohol. Clásica, ¿no? escena, a ver, aquellos colegas que estén en adicciones, seguro les ha tocado esta escena, que están parados muy contentos en su fiesta y llega un cuate, generalmente, alguien que le gusta la marihuana, y te va a preguntar la clásica, ¿pero verdad que la marihuana no es adictiva? ¿Verdad que el alcohol es peor?
¿no? No, y aparte no te lo dicen así, o sea, son personas con muchísimo nivel educativo también, ¿no? Persona muy bien educada, ¿no? Sí. Informadísimos, por supuesto. Súper, son personas que no están informadas necesariamente del consumo de sustancias, no quiere decir que todo el mundo tenga que saber esta información, pero sí popularmente está normalizado que la marihuana no es adictiva. Entonces, a ver, definitivamente el alcohol es adictivo, ¿no? Obviamente todo el mundo conoce Alcohólicos Anónimos, todo el mundo sabe que hay muchísimas formas de tratamiento, ¿no? Y sabemos... Las mismas botellas de alcohol te lo advierten. Por supuesto, al final Y llegar a ese punto fue complicado. No hay ningún, no hay ningún estudio científico que nos diga que no es adictivo el alcohol. Y sabemos que en mayores de edad, si 100 personas consumen alcohol, 15 pueden desarrollar una adicción. Y en comparación con la marihuana, si 100 personas consumen alcohol, 9 van a desarrollar una adicción. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando 100 jóvenes de menores de 18 años consumen alcohol durante la adolescencia? De estos 100, 16 va a desarrollar una adicción. Y si 100 jóvenes prueban el alcohol, la marihuana, 17 pueden desarrollar una adicción. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando los adultos consumen alcohol o marihuana, la probabilidad de desarrollar una adicción es mayor en el alcohol. Pero cuando los jóvenes consumen la marihuana o el alcohol, tienen mayor probabilidad de desarrollar una adicción los jóvenes que tienen, que consumen marihuana. Entonces, Exacto. Es mucho más dañino para los jóvenes consumir marihuana y es más dañino para los adultos consumir alcohol. ¿Y cuáles son las personas que mayor riesgo tienen por el desarrollo del cerebro, porque todavía no termina de concluirse la conexión entre las neuronas? ¿Los jóvenes o los adultos? A ver, respondan. Manden su mensaje al 61111. Hashtag jóvenes motos. Hashtag chavos banda alcohólicos. No, pues definitivamente los jóvenes, por un tema de neurodesarrollo. Por supuesto. Como su cerebro no ha terminado de desarrollarse, cualquier consumo de cualquier sustancia, y obviamente la marihuana, entra en la ecuación y cada vez es mayor el número de jóvenes con acceso y actitudes más permisivas ante la marihuana, sí están en riesgo de desarrollar una adicción, además de otros trastornos de la salud mental por el consumo temprano. Entonces sí, digamos que en algo en lo que podemos estar de acuerdo todos los que están del lado de ambos lados del debate sobre la legalización es que ningún joven debe consumir ninguna de estas sustancias, ya sea alcohol o marihuana o cualquier otra sustancia psicotrópica, o psicoactiva, o como les guste decirle, antes de que termine de desarrollarse enteramente su cerebro. Es decir, entre más retrases esta exhibición al primer consumo, más ganas en desarrollo cerebral. Entonces sí es importante hacerlo. Hay que entender muy bien también el tema de la adicción y la dependencia, ¿no? La dependencia es cuando de plano ya no puedes funcionar si no te echas tu churro mañanero, ya no puedes funcionar o sientes que algo te falta si no estás consumiendo marihuana. Y un estudio que tomó datos de los estudios globales de carga de enfermedad, sí establece que alrededor de 13 millones de personas a nivel global tienen dependencia a la marihuana. Y la mayoría comienza justo en edades jóvenes, entre los 20 y los 24 años, que quiere decir que comenzaron a consumir a edades más tempranas, estamos hablando de los 12, 13, 14 años. Entonces, sí es complicado, sí es cierto que va a haber más personas, cualquier reporte te va a decir que hay más personas dependientes al alcohol, porque hay más personas tomando alcohol allá afuera, porque es una sustancia legal. Por supuesto, exacto. A diferencia de la marihuana, que como es ilegal, hay ciertos frenos. Sí, el acceso es mucho mayor en el alcohol. Entonces, al final, cuando una persona hace estudios con respecto a cuántas personas consumen, obviamente no es equiparable porque el tema de que sea legal hace que las personas lo vean como algo que todos deben hacer en comparación con la marihuana. Entonces, nosotros en realidad tendríamos que saber o hacer este tipo de estudios también cuando pues la marihuana en algún momento, si llega a ser legal, podamos ver que todo el mundo empieza a consumir marihuana como si fuera alcohol. Cosa de todos los días y todos los fines de semana. Entonces sí tiene un potencial adictivo, sí actúa en el circuito de recompensa. Sí, definitivamente el alcohol da una dependencia, principalmente también por el síndrome de abstinencia que causa. El alcohol puede llegar a causar sensación depresiva, ansiedad,
dolor de cabeza, dolor de estómago, todo el síndrome de abstinencia son todos estos efectos físicos que aparecen justamente después de suprimir la sustancia. ¿Y qué es lo que sucede con la marihuana? No, la marihuana no da síndrome de abstinencia, no se ha comprobado. A ver, está comprobado que la marihuana sí da síndrome de abstinencia, como son insomnio, ansiedad, irritabilidad, antojo, muchas ganas de consumir, ¿no? Y obviamente esto hace que una persona, para tratar de evitar todos estos síntomas negativos, quiera volver a consumir nuevamente para suprimir todos esos efectos. Entonces, eso es lo que hace el círculo vicioso de la adicción y eso es lo que hacen las drogas. Una persona consume, se siente muy bien cuando consume y después de que consume se siente mal porque ya dejó de consumir. Entonces su cuerpo le dice, vuelve a consumir para evitar sentirnos mal. Y eso es lo que hace que se genere una adicción en el cerebro. Entonces, definitivamente los dos son adictivos, el alcohol y la marihuana, y podemos ver que para los jóvenes es peor consumir marihuana y para los adultos es peor consumir alcohol. Es más, para los jóvenes es peor que consuman cualquier cosa, al final del día. Sí, ¿no? Entonces no les den alcohol, no les den en cuanto a potencial adictivo, estamos hablando. Denles chocolates, denles queso. Potencial adictivo, hablamos ahorita justamente del rubro pónganlos a hacer potencial ejercicio. Adictivo. Así es. No, hay muchas otras cosas, llévenlos a conciertos, déjenos salir con sus amigos, pero chéquenos muy bien, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, otras enfermedades de salud. Así es. Más adelante vamos a ir con las enfermedades de salud mental, pero también recordemos que siempre las drogas van a tener un impacto en nuestra salud física, ¿no? ¿Qué es salud física? Pues ahorita les vamos a platicar algunos de los efectos en la salud física. Exacto. Ahora, sobre el alcohol no basta, o sea, no hay que decir gran cosa, sin embargo es importante hacer una diferencia. Hay enfermedades de salud, bueno, enfermedades crónicas directamente ligadas o atribuibles al consumo de alcohol. Hay enfermedades que tienen un componente causal, es decir, que tú ya tienes como muchas predisposiciones a desarrollarlas y el alcohol las empeora, es decir, aumenta o tiene un efecto detrimental, es decir, aumenta el riesgo de que te den. Y hay enfermedades que simplemente pues están asociadas al consumo de alcohol y que tienen que ver también con estilo de vida. Entonces, atribuibles directamente al consumo de alcohol tenemos degeneraciones en el sistema nervioso. Por ejemplo, uno que me viene a la mente es el famoso síndrome de Korsakoff, que es una forma como de demencia o desgaste que hace que pierdas la capacidad de generar nuevas memorias y todo el tiempo estés olvidando todo lo que piensas. Y bueno, obviamente estas se manifiestan después de mucho tiempo de consumir alcohol, es decir, después de un consumo constante, elevado, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y porque digamos que si habláramos a nivel tanto cerebral como del sistema, de otros sistemas, otros, por ejemplo, son las cardiomiopatías alcohólicas, es decir, pues problemas del corazón, que tienen que ver con una intoxicación alcohólica, gastritis alcohólica, hígado graso, hepatitis, fibrosis, esclerosis del hígado, la falla en el mismo hígado, pancreatitis aguda y el famoso síndrome alcohólico fetal. Estas son enfermedades que tienen que ver directamente con el consumo y el síndrome alcohólico fetal es bien interesante porque hace poco hubo una controversia. La Dirección de Epidemiología y Control de Enfermedades norteamericano les dijo a todas las mujeres que eran sexualmente activas que no tomaran alcohol porque existía la posibilidad de que estuvieran embarazadas sin saberlo y el consumo de alcohol durante el embarazo aumenta el riesgo. Y digamos que emitieron esta recomendación porque empezó a aumentar un poco el número de casos de síndrome alcohólico fetal, que son niños que nacen con malformaciones, problemas porque no pueden tomar cuando están embarazadas, señoras. Pero digamos que fue una medida controversial porque, pues, ¿quién eres tú para decirle a una mujer sexualmente activa que no tome? ¿No? Entonces, ahí hay un tema como de autoridades de activa. salud ahí moralinas. Es este tema de si no te estás cuidando, si no estás tomando pastillas anticonceptivas, si no estás usando condón, la probabilidad obviamente es de que te embarazas. Si te embarazas y estás tomando, puede que a tu hijo le des síndrome alcohólico. Exacto, puede que estés embarazada y estés desarrollando una de estas cosas sin que lo sepas. Entonces, obviamente, fue una medida muy controversial. Obviamente, también tiene que ver con el tema del control de natalidad y medidas de profilaxis. Pero bueno, ahí están. Esas son directamente atribuibles. Ahora, asociadas o que el alcohol tiene un componente que aumenta el riesgo, están los cánceres, ¿no? Las famosas neoplasias, el cáncer de vías gástricas y respiratorias, cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de estómago, otras formas de cáncer como el cáncer de próstata, cáncer de ovarios, cáncer de pecho, la diabetes en todos los tipos,
el linfoma, que es cáncer en el sistema inmunológico, Alzheimer y otros tipos de demencias, la epilepsia y la hipertensión cardíaca. Entonces, no hay necesidad de decir cuánta gente se muere por problemas de alcoholismo, o digo más bien por problemas asociados al consumo crónico de alcohol, pero bueno, en el caso de la marihuana, no tenemos ahí un poquito de dificultades para identificar otros problemas de salud, porque, por ejemplo, estudios sobre el humo de la marihuana han encontrado muchos componentes cancerígenos en el humo. Por ejemplo, uno muy famosón es el alfa-benzopireno, que es algo que encuentras cuando quemas leña o en algunas minas y que es altamente asociado al desarrollo de cáncer cuando se inhala constantemente, además de alquitrán, de viniles y otros, porque al final pues te estás degradando una planta en frente de la cara y estás inhalando todos los humos que vienen de esta degradación. Sin embargo, principalmente porque la mayoría de las personas o muchas de las personas que consumen marihuana, según los estudios, mezclan la marihuana con el tabaco. Claro. Entonces, obviamente ahí tenemos el gran tema de que si mezclan la marihuana con el tabaco, pues obviamente van a tener el mismo efecto o hasta muy un parecido, efecto acumulado. Hasta un efecto acumulado. O sea, se han hecho algunas asociaciones. Sin embargo, digamos que leyendo un reporte de las academias nacionales de ciencias en Estados Unidos, que tienen políticas como un poquito rígidas, ¿no? Con respecto a nivel federal con la cannabis, no hay todavía una asociación directa entre el consumo nada más de cannabis y el desarrollo de algún cáncer, tanto respiratorio como en algún otro parte del cuerpo. Es decir, no se sabe suficiente como para determinar si causa cáncer o no. Pero hay una dificultad ahí. Encontrar personas que solo consuman marihuana es muy difícil, ¿no? A diferencia de gente que solo presenta tabaquismo. Además de que hay otros temas de estilo de vida que tienen que ver con el consumo de marihuana, que podrían también tener un efecto de desarrollo desde el sedentarismo o algunas otras cuestiones que hacen muy difícil encontrar una asociación entre cáncer y consumo de marihuana. Entonces, no es como para que digan, el cáncer no, la marihuana no causa cáncer. No, más bien no se sabe suficiente como para determinar si sí tiene o no. Lo que sí se sabe es que hay ciertos elementos cancerígenos ahí en el humo, pero bueno, pues todavía no se sabe bien. Ahora, sí está asociado a otros problemas respiratorios, por ejemplo, tos crónica o producción de flema, bronquitis, ¿no? Sí se sabe que cuando alguien deja de fumar cannabis, sí se reducen estos problemas de salud. Es decir, si tú ya tienes problemas de respiratorios y fumas marihuana, así como te dicen que dejes de fumar tabaco para que dejas de tener estos problemas, sí se te recomienda pues que le dejes de quemar las patas al diablo para que mejore tu respiración, ¿no? Sin embargo, todavía tampoco se sabe, precisamente por el problema que tú dices. Mucha gente combina a nivel global, ¿no? Obviamente, seguro nos van a llegar aquí cuates, no, pues es que yo uso un vaporizador profesional y yo uso... No. A nivel global, a nivel general, el consumo masivo, mucha gente combina la marihuana con el tabaco. Entonces, todavía no se sabe bien qué tanto el consumo de marihuana a lo largo del tiempo y durante mucho, de manera muy intensa, esté asociado a otros desórdenes pulmonares como la enfermedad de obstrucción crónica, el famoso EPOC, el EPOC, ¿no? Famosísimo. O asma, ¿no? Sí es cierto que si tienes asma sí empeora cuando fumas marihuana, pero no quiere decir que te vaya a dar asma, pero sí tos crónica y producción de flema. Entonces sí puede llegar a ser molesto a nivel pulmonar, obviamente no al nivel de molestias que el consumo crónico de alcohol tiene, pero sí hay, por ejemplo, con otros cuestiones, por ejemplo, con el sistema inmune, no hay suficientes datos que asocien el consumo de marihuana con problemas de cannabis del sistema inmune, ni con enfermedades inflamatorias, ni con empeoramiento o efectos adversos en enfermedades como el VIH. Entonces, hasta el momento, pero eso no, digamos que no tiene que ver con que la marihuana sea dañina o no, simplemente no se sabe a ciencia cierta qué asociación hay entre la marihuana y otras enfermedades, precisamente por la dificultad de controlar para el consumo de otras cosas entre los usuarios de marihuana. Digamos que es muy difícil dar con usuarios puros de marihuana o que no presenten otros problemas o otras decisiones de estilo de vida que no puedan estar influyendo más en el riesgo de la presentación de estas condiciones. Y bueno, está el famoso uso medicinal de la marihuana, así como hay gente que te recomienda pues una copita de alcohol para que vivas muchos años y aumente la longevidad, y que si una copita de alcohol al día aumenta tus posibilidades de protegerte de problemas del corazón. Eso digamos que también no se sabe a ciencia cierta si aplica para todos, no se recomienda a nadie tomar alcohol para mejorar su salud,
De la misma manera, fuera de los usos medicinales que se le ha encontrado a algunos componentes de la cannabis, no se recomienda nunca a nadie fumar marihuana para tratar condiciones de salud. No es terapéutica, más que en algunos casos donde pues, si alguien medio ansiosón, pues se automedique, ¿no? Con un churro de marihuana. Pero digamos que pues ahí está la posibilidad de desarrollar una dependencia, ¿no? Porque se vuelve un componente necesario para funcionar. Entonces, digamos que yo no recomendaría o no se recomendaría a nadie usar la marihuana. Y si la vas a usar para pasarla bien, pues reconócelo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo la uso porque me gusta. No pongamos pretextos de, la uso para mejorar mi estrés postraumático. No, seamos honestos, ¿no? Si nos gusta, nos gusta. Reconozcámoslos como tal. No es medicinal, bajo ninguna condición. Así como si el consumo de alcohol no es medicinal bajo ninguna condición. Exacto. A ver, como dicen, una copa de vino es mejora tu circulación. Si comparamos la copa de vino con el churro, pues obviamente tómate una copa de vino, no un churro, ¿no? Pero obviamente si estamos hablando de cantidades, estamos hablando de usos, de efectos. Lo que sabemos bien es que el tipo de cada botella tiene una cierta destilación, tiene un nivel de alcohol muy específico y el efecto es un poquito más esperado. Pero pues las motas o de los tipos de marihuana son muchísimos, las concentraciones de THC, que es esta sustancia que produce el efecto o el high, es muy diferente en cada una de las marihuanas porque depende de si hoy tu dealer se le antojó comprar a una persona diferente o si hoy estaba más concentrado o se tostó más la planta, o sea, no sabemos. Es muy difícil regular. No se puede regular. THC y digamos que es uno de los grandes retos que vienen con la legalización y ya llegaremos a ese tema más adelante. No, y les puedo decir de un caso de un conocido, ¿no? Que pues estaba en la fiesta, estaba en un restaurante y de repente llegó el otro cuate que en Estados Unidos le habían dado que de un negocio un como vape, como un cigarro electrónico con el líquido, pero el líquido en lugar de tener nicotina tenía THC, que era la marihuana. El cuate se metió una drogada porque era puro THC, ¿no? Cada uno de los churros tiene un cierto porcentaje de nivel, o sí, le dio una pálida mortal, ¿no? Le dio una pálida, ¿no? Que no es sobredosis. Estaba drogadísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía ni idea qué era lo que traía ese cigarrito electrónico con THC y con cannabis. Resultó que la concentración de cannabis era tan fuerte que casi parecía como si estuviera en ácidos, ¿no? Entonces, no sabes cuál va a ser el efecto. El cuate me decía, no tengo ni idea qué fue, porque ya había probado antes marihuana y no sé qué fue lo que me eché esta vez, ¿no? Pues nunca nadie va a saber qué te vas a echar si te lo están vendiendo en una bolsa Ziploc de plástico, ¿me explico? Por eso en Estados Unidos quieren tanto regularla, para que siempre te puedan vender lo mismo, ¿no? Sí, hay que estandarizar la producción. Ha habido problemas también con la concentración de THC en chocolates. Y digo, no faltará quien nos diga, bueno, es que yo sé muy bien qué marihuana compro, a quién se la compro, cómo la producen, pero digamos que si llevamos esto al consumo masivo, pues ¿cuántos consumidores informados hay? Por ejemplo, ¿ustedes saben el porcentaje de alcohol de las chelas que se echan siempre? ¿Lo revisan antes de empezar a tomar? Preguntan al cuate, en el menú cuando pides la carta de vinos, ¿te dice la concentración de alcohol que tiene? Pues no. Entonces, no, pero todo el mundo sabe que el vino tinto, más o menos. Todos los vinos tintos tienen una cierta concentración de alcohol. Todas las cervezas tienen más o menos el mismo concentración. Como alrededor del 7 y el 8, pero hay unas más fuertes. Tú sabes, si te pides un absinthe, que tiene como el 40% de alcohol, vas a acabar con un shot y medio, abrazando el excusado, vomitando, porque tu cerebro no va a poder destilar tanta cantidad de alcohol y se va a emborrachar muy rápido. Pero, ¿qué es lo que pasa con la marihuana? La marihuana... Sí, hay un poquito más de incertidumbre. Un día traes una pachecota y un mal viaje cañón, y otro día, pues, chill, como que ni sentiste. Entonces, ese tema de la regulación es distinto. Sí, exacto. ¿no? O sea, entonces, digamos que en conclusión, sí hay más daños en salud asociados al consumo de alcohol, porque obviamente hay más estudios alrededor de este tema, hay más gente consumiendo allá afuera y la carga de enfermedad atribuible es mayor. Y digamos que no se sabe suficiente sobre los efectos del consumo crónico de marihuana en la salud, por dificultades o limitaciones de la evidencia, no tanto que sea completamente inocua, ¿no? Hasta ahorita lo único que se puede encontrar es tos crónica y producción de flema, que pueden llegar a ser muy molestos.
¿no? Bronquitis. Y bueno, pues ahí está. Bien, entonces... No es medicinal bajo ninguna circunstancia, ninguna de las dos. Bien, ahí nos fuimos con las enfermedades médicas, es decir, las enfermedades que pueden causar en nuestro cuerpo, que también he escuchado que la marihuana puede llegar a causar un poco de gastritis. Ahora vamos con los efectos en el cerebro. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de alcohol en el cerebro y qué es lo que está pasando con la marihuana en el cerebro? Vamos a empezar, obviamente, porque pues, el cerebro es magnánimo y tiene muchísimas variables, ¿no? Vamos a empezar por el tema de la inteligencia. ¿Cómo puede afectar el alcohol en nuestra inteligencia y la marihuana en nuestra inteligencia? Los estudios que miden inteligencia o IQ, o nivel de IQ, porque obviamente no nos vamos a meter en el tema del debate de qué es inteligencia y la creatividad, no. Nos vamos a meter en el tema del IQ, digamos, y no vamos a discutirlo. Un relativo consenso sobre el IQ como una medida de inteligencia objetiva. Sí tiene sus limitaciones. Sí. Ya veo venir el cuate que te dice, no, es que el IQ está basado en estereotipos occidentales de inteligencia y no aplica inteligencia en contextos específicos. Lo sabemos, sabemos las limitaciones del IQ, pero vamos a usarlo porque es el referente que existe. Entonces, los estudios que miden inteligencia o IQ en el consumo de alcohol siempre arrojan resultados diferentes. Siempre. Entonces, ha sido muy difícil determinar si el alcohol o el consumo de alcohol puede llegar a impactar. Lo que se ha encontrado en varios estudios es que el consumo intenso o ya, digamos, un abuso de alcohol puede llegar a afectar en el IQ, pero un consumo mínimo de marihuana puede llegar a afectar en el IQ. Entonces, lo que vemos en muchos estudios es que la capacidad de aprender cosas nuevas también se ve muy afectada en personas que consumen marihuana a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando la persona consume marihuana, es muy difícil que aprenda algo nuevo. Obviamente, cuando consume alcohol también, ¿no? Uh-huh. Pero a largo plazo nos damos cuenta que cuando una persona consume marihuana constantemente, es mucho mayor el impacto en el IQ que una persona que consume alcohol a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que en el tema de también se hicieron estudios donde les preguntaban a los familiares de las personas que consumían marihuana cuál era su desempeño o cómo se comportaban, y decían que se distraían súper fácil, que siempre estaban perdiendo sus cosas, que olvidaban siempre cifras, olvidaban regresar las llamadas, ¿no? Entonces, vemos que el tema del IQ puede llegar a impactar mucho más en la marihuana a niveles mínimos. Y obviamente cuando una persona se echa un pomo de alcohol todos los días, pues claramente no va a tener mucho con qué aprender y trabajar, ¿no? Pero a niveles bajos la marihuana puede tener mayor impacto. Bien, entonces, ¿qué tenemos? También el impacto en la memoria, que la memoria, digamos que puede llegar a ser parte de la inteligencia, pero pues sí tienen impactos distintos. Entonces, el efecto del alcohol en la memoria a corto plazo es mucho mayor en comparación con la marihuana, ya que, pues obviamente, el alcohol, ¿qué es lo que nos causa? Puede llegar a causar blackout. Y esto lo estamos hablando cuando existe un consumo de alcohol explosivo. No me digas que te da blackout si te tomas 2 copas de alcohol. No, te da blackout si te ahogas, ¿no? Obviamente si te da blackout, pues eso quiere decir que ya al día siguiente no te vas a acordar de lo que hiciste y a nadie le gusta eso, ¿no? Pero también a largo plazo podemos encontrar con el consumo de alcohol un deterioro en la memoria en los consumidores que consumen constantemente y mucho, pero en comparación con la marihuana lo vemos un poco menos notable, ya que cuando alguien fuma marihuana, en el momento, obviamente la memoria se ve afectada, ¿no? A ver, las personas que nos están escuchando que han consumido marihuana saben que si de repente están platicando de algo y te preguntan algo, a los 5 minutos ya no te acuerdas que te preguntaron muchas veces, ¿no? ¿De qué me estabas platicando? ¿Qué? ¿Cómo dices que te llamas? ¿Cómo? Y eso es chistoso, como que tanto en el alcohol como en la marihuana, como que está asociado este rollo de no me acuerdo de lo que hice, seguro la fiesta fue épica, ¿no? Claro, Híjole, claro. no me acuerdo cómo llegué aquí, qué divertido, ¿no? Hay hasta comedias en el cine, ¿no? Que juegan con la idea de, este cuate está tan frito que al día siguiente no sabía dónde está su auto, ¿no? Había una película famosa, ¿no? De, hey, ¿dónde está mi auto? Que era sobre unos cuates que se ponen una frita tan fuerte, ¿no? Un pasón tan duro,
que no recuerdan dónde tienen su coche y acaban con extraterrestres y supermodelos. Está muy loca esa película. Muy loca esa película. Y ese es el caso, ¿no? O sea que el chiste es que pues, bebes o fumas para olvidar. Claro. ¿No? Es la asociación clásica de la fiesta, ¿no? A veces no lo haces conscientemente, pero pareciera que es el caso. Entonces sí afecta la memoria a corto plazo. Sí pierdes la capacidad de seguir una conversación. Así es. Y eso en ambos casos, porque son depresores, es claro, un depresor. Por supuesto, pero ¿qué es lo que vemos? Que el deterioro en el consumo de alcohol, en la memoria a largo plazo, tiene que ser un consumo muy, muy, muy sostenido e impulsivo. Y en la marihuana vemos que con consumos moderados, constantes, podemos encontrar deterioro también en la memoria, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos dos factores. También vemos que hay mucho deterioro en la memoria, vemos deterioro de la atención, ¿no? La marihuana tiene un impacto importante en la capacidad que tienen los seres humanos de poder mantener todos sus sentidos en un mismo objeto para poder dirigirse a una tarea específica, lo cual también les afecta para el aprendizaje, ¿no? En el tema de la atención a largo plazo no hay muchos estudios con respecto al alcohol, ¿no? Y bien, pues eso es lo que tenemos más o menos de inteligencia. Entonces, vamos al siguiente factor. Bueno, mortalidad. Mortalidad. La gente se muere por hacerle estas cosas. En el caso del alcohol, pues puede haber desde una congestión alcohólica que puede tener proporciones mortales. Y bueno, la clásica asociación entre consumir alcohol y accidentes y todo eso, no accidentes ocupacionales, accidentes de tránsito, episodios de violencia, que bueno, ya nos hablarás tú más a fondo. En el caso de la marihuana, por ejemplo, no hay suficiente evidencia como para refutar o para apoyar la idea de que es mortal y que por consumir marihuana vas a terminar accidentado, o que por consumir marihuana sí aumenta en algunas poblaciones el riesgo de accidentes automovilísticos, pero digamos que no hay suficientes estudios, no hay suficientes asociaciones que permitan soportar completamente esa hipótesis o refutarla. Es decir, todavía estamos como en veremos en ese tema con respecto a la mortalidad de la marihuana. Es decir, digamos que sí es cierto que hay más hay más investigación sobre el tema de qué tan mortal es realmente el consumo de alcohol, tanto en temas como de accidentes y violencia, como con respecto a la marihuana. Precisamente también porque luego es muy difícil encontrar gente que solamente consuma marihuana y que no le esté, por ejemplo, combinando con alcohol, o que no le esté combinando con cigarrillos, o que no le esté combinando con alguna otra sustancia psicoactiva. De manera constante en las fiestas o algo así. Está el clásico de esta para subirme, esta para bajarme, me echo una línea, luego me calmo, luego todo. Entonces es muy difícil llegar a conclusiones contundentes al respecto. Sí se ha encontrado más bien como asociación entre consumo de marihuana y sí falta de funcionamiento en algunas áreas esenciales de la vida, desde relaciones familiares o desempeño escolar, pero digamos que no es mortal, o sea, no hay mota mortal. A menos que tengas una intoxicación o consumas una concentración muy alta. Por ejemplo, en jóvenes sí se sabe que una primera exposición a la marihuana, consumidor ingenuo, y es una marihuana con concentraciones muy altas de THC, sí puede terminar en el hospital, sí puede terminar con un episodio de psicosis inducida, sí puede terminar con algunos riesgos fuertes, desde impulsividad, intentos de suicidio o algo así. Pero digamos que son casos muy, muy raros, muy aislados. Sí, lo que sucede es que nunca normalmente... sabes a quién le va a pasar. Normalmente cuando una persona consume alcohol, consume una copa, se siente muy bien, y consume otra, y como esa otra ya lo hizo sentirse como desinhibido y sin frenos, pues se toma otra y piensa que si sigue tomando otra y otra y otra se va a sentir mejor. Lo que pasa con la marihuana y sus efectos es muy distinto. Cuando las personas consumen marihuana y se echan un churro, consumen un churro y chance después se consumen otro, pero ya llega un momento en donde están tan drogados que ya no pueden seguir consumiendo. El alcohol hace que puedas seguir atascándote más, y la marihuana lo que hace es que no es o sea, no te dan tantas ganas de echarte 5 cigarros al mismo tiempo por el tema del humo, a menos que seas Snoop Dogg y seas bien atascado y estés fumando todo el día, porque parte de tu identidad... Hay mucha gente que sí. Porque es una combinación bien interesante. El consumidor gourmet, por ejemplo, de alcohol, rara vez le llamarías borrachales.
Borrachales. Ya rara vez le considerarías, o sea, es muy difícil a veces. ¿A quién le llamas borrachales? Ya rara vez le dirían, no, pues es un hombre conocedor que distingue entre las cosas. Pero, por ejemplo, yo he tenido conversaciones con gente que le gusta mucho la marihuana y no es un juicio de valor, pero a veces yo les preguntaba, bueno, ¿y en qué momento van a trascender ustedes como cultura el tema de que se les califique como fritos? Y me decían varios, es que sabes que todos los que nos gusta la mata somos algo de fritos, como que abrazan el papel de... Y se vuelve parte hasta de su identidad en algunos casos. Yo soy el frito, yo soy el cuate que le gusta. Yo, entre los raperos, entre algunos artistas, se vuelve hasta como parte de su imagen, ¿no? Yo, pues, me encanta echar un montón de mota. Soy Willie Nelson y me encantan mis churrotes y vivo en el campo y nada me importa. Entonces, como que es muy difícil a veces decir, bueno, hay gente que se atasca fácilmente de mota, con respecto al alcohol, que luego es muy fácil encontrar gente que se atasca y no la identificas como alguien atascado. No, y era lo que estaba platicando ayer también al hacer toda esta comparación. Pues, ¿qué es lo que sucede? Es lo que vemos en todos los congresos y en el Senado para poder legalizar la marihuana. Dicen, es que el alcohol llegan y la violencia y el cuchillo y vas a matar y le pegas a tu esposa y no sé qué. Y con la mota, pues te quedas súper tranquilo en un cuartito, chileando y es todo cool, ¿no? Te da la paranoia un poquito, te pones medio ansiosón, pero pues esperas a que se te pase. Así es, o sea, Sí. esa es como la perspectiva que tenemos, pero definitivamente, a ver, por ejemplo, en el tema de los accidentes automovilísticos, obviamente sabemos que el efecto de alcohol hace que no puedas concentrarte, que no puedas percibir los estímulos de afuera, eso hace que la coordinación no sea buena y puedes chocar y obviamente si chocas te puedes quedar dormido, lo que sea. Lo mismo sucede con la marihuana. Las personas que consumen marihuana también se duplica el riesgo de poder estamparte y embarrarte, porque tampoco puedes concentrarte, porque tampoco puedes mantener la atención, porque te puedes quedar dormido al igual que si vinieras borracho, ¿no? Obviamente más personas consumen alcohol y más accidentes existen por esto, o sea, ¿no? el debate está cerrado. Hay más gente que muere por alcohol que por marihuana. Sí, porque hay más gente consumiendo allá afuera. Exacto. Así de sencillo. Entonces no es un argumento que se sostenga. Pero definitivamente en el momento en el que en Estados Unidos se legaliza la marihuana, en ese instante empiezan a aumentar los accidentes automovilísticos y empiezan a entrar a urgencias mayor cantidad de pacientes con consumo de marihuana y por haber chocado, ¿no? Porque Entonces aumenta el número de consumidores ingenuos. está empezando el consumo. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, obviamente, específicamente en el tema de los accidentes, pues los dos tienen Hay un riesgo. Hay un riesgo para los dos, exactamente. Obviamente es más fuerte la evidencia para el alcohol que para la marihuana por limitaciones en el estudio. Pero los riesgos existen y ustedes como consumidores deben conocerlos. Así es. Muy bien, nada de que manejo mejor frito porque no es cierto. Bien. Digo, a menos que... Y si te pasa a ti que me estás oyendo, es anecdótico, no es evidencia. A ver, yo conozco a gente que ha chocado como 3 veces por la pachequeada que se metieron. Entonces... Y nadie se enteró, porque tal vez no se estampan ni matan al de al lado. Pero se embarran en el juguete y bici, se embarran en el... Así como nos hemos embarrado en el dormir... Así como nos hemos embarrado... La risa ya, en los controles. Así como hay gente que se embarra... Yo me embarré una vez en un dormimundo por conducir con sueño. ¿No? ¿Habías consumido marihuana? No, o sea, ¿Le estás alcohol, diciendo al alcohol. auditorio que consumiste marihuana? Bueno, así como hay gente que nos pasa eso, pues hay gente que le pasa también en la pacheca. Así como hay gente que dice, yo manejo mejor ebrio, y hay gente que dice que maneja mejor. Es anecdótico y no es cierto. No aplica a la población y por tanto deben informarse sobre estos riesgos a quienes las consumen. Por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, aparte de los digamos, la mortalidad? También tenemos el tema de la percepción del riesgo. La percepción del riesgo es, ¿qué tanto yo siento que el consumir esto me va a causar un daño? La percepción del riesgo siempre nos va a dar un miedo hacia la sustancia y hacia aproximarte a ella. A ver, ¿qué percepción del riesgo tienen ustedes con respecto a la heroína? Todo el mundo sabe que la heroína es un viaje sin regreso, es espantoso, es horrible. Se siente muy bien. Sí, así es.
Y aún así, al principio. David Nutt, Superinvestigador del que King's College de Londres, que ¿no? ya lo mega sacaron de todos los consensos académicos, decía que el impacto del alcohol era peor que el de la heroína, ¿no? Cuando todo el mundo sabe perfecto que la heroína tiene peor impacto en la familia, tiene peor impacto en la salud, pero como mayor personas consumen alcohol que heroína, pues obviamente no se puede saber, ¿no? Pero, a ver, sí, entonces, es más letal el caso de la heroína a nivel individuo, pero pues obviamente a nivel poblacional, pues sí, obviamente es más reducido el número de personas con problemas de heroína. Que en Estados Unidos es toda una crisis el tema de los opiáceos. Sí, ya. ¿No? Entonces, que estamos hablando de opiáceos, o sea... Pero pues la heroína es un opiáceo, sí, la metadona, y además de los medicamentos para el dolor, ¿no? Y hay un riesgo de sobredosis muy alto. O sea, sí es un tema, entonces incluso en ese sentido el señor Not puede estar equivocado. El señor Not, que lo criticamos tanto, ¿no? A mí me cae porque muy obviamente bien. El señor Not defiende muchísimo el consumo de marihuana. Yo no lo recomiendo personalmente porque es muy tendencioso, la verdad. Léanlo y construyan su propio criterio. Está un poquito billeteado por las industrias y se nota muchísimo. Pero bueno, la percepción del riesgo. ¿Qué tanto yo creo que me va a causar daño el consumo de alcohol o el consumo de marihuana? Es qué tanto yo voy a consumirlas. Y eso va a aumentar la probabilidad de que yo consuma y eso va a aumentar la probabilidad de que yo genere una adicción. Como ya vimos, la probabilidad de generar una adicción está presente tanto en el alcohol como en la marihuana. Entonces, obviamente en nuestra cultura, ¿no? Está súper acostumbrada que el alcohol se está en las mejores fiestas, ¿no? Siempre hay alcohol en la cena de Año Nuevo, en el Thanksgiving, en la Navidad, en la fiesta, en el cumpleaños, en el bautizo, en la comunión, en la confirmación, ¿no? Siempre hay alcohol en todos lados y obviamente, pues todo el mundo sabe que pues unas copitas no hay bronca. Pero también todo el mundo sabe que el alcohol es... El alcohol ya está teniendo un estigma, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe que el alcohol puede destruir familias y todo el mundo sabe que el alcohol puede todos desarrollar... estamos conscientes todos estamos conscientes. Y aún así no nos detiene no nos detiene de consumirlo. Así es. Y el caso simpático es que la marihuana hay una percepción de riesgo relativamente alta por el tema obviamente de la legalidad. Muchos de los riesgos asociados al consumo de marihuana tienen que ver con el tema de la legalidad. La legalidad, por suerte. Me puedo meter en aprietos, claro. Me pueden arrestar, me pueden meter al tambo. A ver, al final el alcohol es legal para mayores de 18 años en México y es legal para mayores de 21 en Estados Unidos. Si un joven llega a un Oxxo y pide una botella de alcohol, si tiene 14 años, lo puede conseguir, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, entre más legal sea o mayor rango de edad haya para que lo puedan consumir, mayores personas lo van a consumir. Pero, ¿qué es lo que sucede? En todas las familias, ¿qué es lo que sucede cuando te llega borracho tu hijo? O cuando llega tarde, o cuando está haciendo, despapalles. Pues, la familia muchas veces, como que hace sentir mal a los hijos por haber consumido alcohol, o por haber llegado borracho, o por estar crudo en la universidad, o por estar crudo en la prepa. Como que si hay un estigma por parte de la familia del tema del alcohol. No, mijito, te vas a ir a tomar, ¿qué te pasa? Si tomas, no sales. Si llegas borracho y manejaste, castigado, ¿no? Si mañana llegas crudo a la escuela, te regresan de la escuela. Si llegas borracho al trabajo, te corren del trabajo. Pero ¿qué pasa con la percepción del riesgo y la marihuana? Nos damos cuenta que en Estados Unidos, que ya se hizo legal, la percepción del riesgo de la marihuana disminuyó muchísimo y eso aumentó mucho el consumo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que, ¿qué es lo que pasa si manejas pacheco? No, pues según nosotros no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa si llegas pacheco a la casa? Pues como que ni nos dimos cuenta bien, entonces pues no pasa nada. ¿Qué pasa si solo llegas a la oficina medio pacheco y te pones unas gotitas? Pues está como medio distraído, pero no pasa nada. Como que todavía el tema de la marihuana es como que todavía no nos damos cuenta que puede afectar en nuestra forma de trabajar, puede afectar en nuestra forma de desempeñarnos, puede afectar en el tema social y toda esta percepción del riesgo o del daño que podemos percibir con respecto a la marihuana, porque desde el principio nos damos cuenta que la sociedad no sabe ni siquiera que es adictiva o no sabe los efectos negativos en el cerebro, pues obviamente pues se atascan, ¿no? Y eso hace que el uso aumente y el atasque también aumente.
¿no? Entonces, ahí eso tenemos con respecto a la percepción del riesgo. A pesar de que todo mundo sabe que hay una mayor aceptación cultural. Hay una mayor aceptación cultural con respecto a la marihuana. El alcohol es algo de todos los días, está muy dentro de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo como que ya todo mundo sabe qué es lo que causa. Nadie sabe qué es lo que causa la marihuana. Entonces todo el mundo ya quiere probar y todo el mundo quiere legalizar. Como dicen, ante la duda, inténtalo. Ante la duda, inténtalo. Averígualo tú mismo y más bien deberíamos ser un poquito conscientes. Si hay mucha información sobre los daños, más y es la que estamos diciendo justo el día de hoy. Exactamente. Para que usted sea un consumidor informado. Pero sí es cierto, ¿no? El tema de la legalidad hace que la aceptación cultural sea diferente en ambos casos. Y obviamente ante la inminente legalización aumente o disminuya la percepción de riesgo entre los jóvenes. Cosa chistosa porque, por ejemplo, en el caso del tabaco, conforme aumentó el impuesto, aumentaron los avisos, sí ha disminuido el consumo de tabaco en jóvenes y sí ha aumentado la percepción del riesgo del tabaco. Después de una curva de aprendizaje donde ya es un tema de salud pública, el efisema pulmonar, ahora, el EPOC. Eso es bien simpático. Se hizo sobre los cigarrillos, que es el producto más accesible. Pero ¿qué pasa? Sale el cigarro electrónico y tenemos que volver a tener esta conversación otra vez. Tendremos un programa sobre el cigarro electrónico, pero de pronto la percepción de riesgo de este cigarro electrónico es mucho menor y es como, hay que volver a empezar con el tema de los riesgos de los productos de nicotina y es interesantísimo. Justo como a pesar de nuestros conocimientos, nuestras actitudes y decisiones pueden llegar a ser diferentes, a pesar de lo que sabemos sobre los riesgos de salud de un producto. Aquí justamente me están preguntando hablar en comparación del alcohol recreativo y la marihuana recreativa, no hablando del consumo intenso, digamos, ¿no? Nos damos cuenta... El consumo casual, se está refiriendo. El consumo casual, exactamente. Lo que vemos es que el consumo casual de marihuana puede llegar a tener mucho más repercusiones cognitivas y cerebrales, ¿no? O sea, en general, el tema de la motivación, ahorita les voy a platicar del síndrome motivacional, el tema de la inteligencia, el tema de la memoria, de la atención, de la interacción social, puede llegar a tener un mayor impacto en la marihuana y el alcohol puede llegar a tener mayor impacto con respecto a los daños asociados a otras cuestiones de salud, debido a, pues obviamente, las cantidades que puede llegar a tomar una persona, ¿no? Normalmente vemos que el consumo de marihuana puede llegar a consumirse y el impacto puede llegar a ser... Fumada, exacto. Puede llegar a ser, pues, psicosis, paranoia, mal viajes, ¿no? Y en alcohol lo que vemos es que la gente sale más a las calles, entonces se pueden observar más cosas, cosa que no, eso no quiere decir que cuando una persona esté en consumo de marihuana en su casa, no realmente pueda llegar a tener también conductas autodestructivas o violencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, aquí nos estaban preguntando. Ahora, un tema, creo que sobre el consumo casual y riesgos en salud, es que, y esto es una posición muy personal, nadie te va a decir en temas médicos, y creo que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es decir, ¿sabes qué? Pues sí, de vez en cuando a todos nos gusta tomar una copa de alcohol para sentirnos relajados y convivir mejor, así como hay personas que de vez en cuando les gusta echarse un toque de marihuana y convivir con sus amigos, y en ambos casos, pues puede que no haya grandes repercusiones. Ni siquiera al corto plazo, o sea, salgas de esa fiesta, si eres un adulto, obviamente, y te echaste un toque, probablemente no te pase nada, ¿no? Así como si te echaste una copa de alcohol no te pase nada, pero más bien háganse la siguiente pregunta, o sea, lo haces obviamente porque buscas sentirte mejor, pero piensa si no tienes alguna alternativa. Cualquier médico te va a decir que disminuir el consumo, aunque sea casual, de alcohol, es una gran inversión en salud, así como cualquier persona te puede decir reducir tu consumo de marihuana casual o recreativa va a ser una gran inversión en salud. Hay otras alternativas para convivir, para sentirte mejor. El chiste es que no dependas de una sola o no sientas que solamente tomándote una copa de alcohol tu fiesta se va a activar o vas a poder convivir con tus cuates, así como sientas que no tienes que organizar una fiesta o una convivencia alrededor del toque de marihuana. Y lo que hay que saber siempre es que el consumo recreativo o casual siempre se puede consumir en un consumo explosivo y eso puede convertirse en una dependencia, entonces siempre estás como jugándole al canelas. Entonces, así como con el cigarrillo, cualquier otro de estos, que es un tema interesante que ya abordaremos eventualmente en el programa, que es esta sensación de que necesitas un mejorador de rendimiento para funcionar en el día a día o para mejorar tus
relaciones sociales, esta cuestión que tenemos como humanos de sentir que necesitamos de cosas fuera de nuestra propia biología para mejorar. O como, por ejemplo, el tema social, ¿no? ¿Cómo es que yo necesito del alcohol para convivir con los demás? O cómo yo necesito de la marihuana para sentirme relajado, ¿no? O sea, esta necesidad de automedicarse, porque siempre, pues hay gente que va a consumir de forma recreativa, pero siempre está la gente que se atasca. Y el problema es cuando la gente se atasca, ¿no? Y Exacto, los dos tienen riesgo de que te atasques. Y hay alternativas relativamente inocuas para esta necesidad de un estimulante. Por ejemplo, el famoso café, que ahorita hay una controversia, ¿no? Con la acrilamida, que si es cancerígeno en California, un rollo que no es cierto. No, hay café, hay quesos, hay no sé, carne, verduras, hay muchas otras cosas, ¿no? Que también tienen algunos componentes que nos pueden hacer sentir bien y que no representan el mismo nivel de riesgos en salud que la marihuana o el alcohol. Y que quede claro, ningún consumo es recomendable para ningún adolescente. Menores de edad, olvídenlo. Menores de edad, ni marihuana ni alcohol debería de consumirse. Sabemos, ni cigarros electrónicos. Sabemos que lo están haciendo, ¿no? Sabemos que se está volviendo cada vez más común. Pero nunca debe ser normal. Pero nunca debe ser normal, nunca un niño de 16 años puede decir, ay, pues, ¿qué será mejor, el alcohol o la marihuana para ver cuál consumo? A ver, para los dos es algo negativo, ¿no? Entonces, muy bien, mercado. El mercado, la regulación. En el caso de ambos estamos hablando de mercados billonarios. El mercado global de alcohol está alrededor de 1.300. En 2015, según una evaluación de Business Insider, en 2015 era un mercado del tamaño de 1.300 billones de dólares. Es un mercado gigantesco. Hay muchas empresas embotelladoras que controlan casi toda la producción de cerveza, de licores. Es una empresa poderosa, con fuerte... 1.300 billones. 1.300 billones ¿En el mundo? A nivel global. A nivel global. Y estamos hablando que hay como 2 grandes embotelladoras que controlan toda la producción. Son cárteles. Son mafias, básicamente, que están comprando constantemente embotelladoras más chicas para generar prácticamente monopolios. No es un mercado siniestro per se, no es malévolo, pero digamos que en temas, por ejemplo, de regulación, ustedes, por ejemplo, un día pregúntense si hay una lista de ingredientes en lo que están tomando. Y más allá de lo que el mismo marketing de la bebida te está diciendo que hay en tu botella, tú no sabes qué tiene. No, te van a poner un comercial con Andy García en las barricas de ron, bailando, y diciendo, mira, aquí estoy metiendo la caña, y aquí están mis jornaleros cortando las cañitas y pisando las uvas y todo eso. Fuera de esas cuestiones como de marketing, ¿no? Y percepción general, no sabemos exactamente qué hay en las botellas, porque no tienen las alcoholeras ninguna obligación de decirte qué ingredientes tienen. Entonces tú no sabes si tienen algún aditivo, algún conservador o algo así. ¿Acaso te pueden decir la concentración de alcohol? Y aún así no hay garantía de que es esa. No estás actuando bajo la buena fe y alguna que otra cuestión regulatoria. Pero, no, y eso es lo interesante, como no es un alimento, como no es una bebida, pues no necesitan ser transparentes sobre cómo producen el alcohol. Entonces, este tema hace muy difícil a veces hacer un consumo responsable o informado, y además el tema de qué tanto hay una responsabilidad social de las alcoholeras con respecto al impacto en salud que tiene el producto que están moviendo en el mercado, pues no es proporcional. En ese sentido, sí hay fundaciones, sí hay iniciativas de la industria alcoholera por reducir el riesgo, por ejemplo, campañas de alcoholímetros en los antros para que la gente pues pueda decidir si va a conducir o no, campañas de concientización, a veces financian una que otra intervención preventiva o alguna que otra plática escolar sobre el uso de alcohol responsable. Pero realmente no es como si, por ejemplo, el impuesto, ¿no?, que se recauda de las alcoholeras estuviera etiquetado para la inversión en tratamientos, ¿no? Digamos que todavía es un tema un poquito sombrío, un poquito turbio, el tema de qué tanto es transparente, ¿no?, el asunto de la producción y la responsabilidad de la industria alcoholera. Y digamos que en el caso de la marihuana hay muchas lecciones, ¿no? Al final la discusión sobre la regulación o la legalización de la marihuana ya no debe ser si se va a legalizar o no. Obviamente se reconocen muchas de las ventajas de descriminalizar el consumo y legalizar el mercado. Sin embargo, hay que considerar muchas variables. Por ejemplo, el mercado de la marihuana a nivel global se calcula
Y esto en términos de lo que es medible, porque obviamente pues hay mucho mercado negro que hace muy difícil estimar realmente el tamaño del mercado, pero se pueden intuir a partir de ciertos modelos, está alrededor de los 7 billones. Y se estima que conforme se abra el mercado legal para 2020, llega a crecer hasta los 34 billones de dólares. Entonces es un mercado también gigantesco, no tan grande como el mercado del alcohol, pero es un mercado gigantesco. ¿Cuánto? 7 billones y se espera que crezca para 31.4 billones para el 2021. ¿En el global? Global, de marihuana. Entonces es un mercado que también está en crecimiento, obviamente es un mercado grande. Y ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, conforme empiece a regularse el mercado de la marihuana, por ejemplo, los productores tengan que ser transparentes sobre la cantidad de THC, cómo van a controlar la concentración y cómo van a decir a sus compradores qué es lo que contiene cada producto de marihuana que están vendiendo y cómo la producen? Y obviamente al momento que tú dificultas y haces una regulación, pues obviamente va a ser un producto menos fácil de distribuir, va a tener un nivel de selectividad, al momento que tú le metes un impuesto, obviamente se va a encarecer. Y lo que se ha encontrado en muchos estados norteamericanos o países donde el esquema de legalización está orientado por el libre mercado, es que quienes perciben los beneficios de la marihuana legal generalmente son clases privilegiadas. Y por ejemplo el consumidor promedio, ¿no? El albañil que necesita un churro de marihuana para aguantar el día, no, pues va a seguir comprando en el mercado negro porque es más barato. Entonces, así como tú puedes conseguir alcohol en el mercado negro más barato, así como puedes conseguir cigarrillos, hechos de basura en el mercado negro, digamos que hay muchas lecciones que aprender sobre la regulación o la falta de control del mercado del alcohol y el tabaco y que deberían instaurarse desde de diseño en la venta de marihuana. Hay un modelo, por ejemplo, como el uruguayo, que obviamente es una marihuana regulada por el Estado, que también tiene sus limitaciones, por ejemplo, la calidad, ¿no? ¿Tú le comprarías marihuana al gobierno? Ustedes díganos, ¿le comprarían marihuana al gobierno mexicano? Si hubiera un Instituto Nacional de la Marihuana, ¿le comprarían la marihuana a ellos? Díganos, ¿no? Nos interesaría saber su opinión. Pero ese es el tema, ¿no? La transparencia, la contabilidad o la responsabilidad social de quienes producen estos productos, valga la redundancia, ¿no? Y obviamente cómo se van a etiquetar o distribuir los impuestos recaudados por la fiscalización, ¿no? de este producto. Entonces sí hay muchas lecciones que aprender y bueno, ¿no? Díganos su opinión. Sí. Nos interesaría. Platíquenos. ¿Qué les parece? Miren, aquí están haciendo algunas preguntas, ¿no? Saludos a Ricardo Rojas, a Saris, a Irving, ¿no? Irving nos dice que cree que no es dañino si uno lo sabe controlar, pero otra cosa es... Pero ¿cómo aprendes a controlarla? Ser adicto a este tipo de sustancias, ¿no? Pero es un tema, yo siempre creo que tenemos el riesgo de perder el control con las sustancias. Y una cosa que escuchamos mucho entre el paciente con adicción, que no, hay que evitar el lenguaje de adicto porque suena como un juicio de valor. Una persona con adicción, te va a decir, es que yo la puedo controlar. Entonces, la sensación de puedo controlarla hasta tiene una connotación moral. ¿Quién tiene la entereza de carácter para controlarla? ¿Y quién pierde el control? ¿Quién es el irresponsable? Entonces hay que mesurar un poquito ese tema porque no es tan sencillo como decir aprender a controlarla. ¿Cómo te enseñas? ¿No? Y quien te enseña es complicado, nomás cuando estamos hablando de algo que se siente estimulante y se siente bien. Sí, gracias por los comentarios de... Pero muy valioso, muy Gerardo valioso. Sí, también... sí, es cierto, hay que distinguir entre el consumo casual, recreativo, el consumo riesgoso y la dependencia. También Gerardo García aquí nos comenta que en su opinión el alcohol es peor para controlar y más perjudicial al organismo. Galo Espacial nos comenta aquí que hay que hay de la cultura de disminución de daños, como en España, ¿no? Que justamente en México no tenemos disminución del daño, no tenemos esta cultura en México, debido a que en España ya todo el mundo está consumiendo marihuana y en México vemos que no es tan común como en otros países, pero definitivamente deberíamos de tener también alternativas educativas o también de tratamiento para disminuir los riesgos o los daños. Y Ignacio nos comenta sobre el problema, que el problema de cualquier droga es a qué lo asocias y con quién te asocias. Dice que es un detonante para hacer cosas positivas o negativas y lo mejor es no consumirlas. Muy bien, muy gracias por todos sus comentarios. Les comentamos que la comparación entre alcohol y marihuana vemos en el tema de enfermedades psiquiátricas o síntomas psiquiátricos, vemos que a corto plazo la marihuana puede causar ataques de pánico o paranoia y a corto plazo el alcohol puede llegar a producir
tal vez en la cruda, un delirium tremens que te puede te puedes quedar en el hospital debido a que pues obviamente hay un cambio, hay una deshidratación y el cerebro se empieza a despersonalizar, hay todo un tema, ¿no? Y a largo plazo vemos que el alcohol puede producir ansiedad, depresión y hasta demencia, y también la marihuana puede llegar a causar esquizofrenia, ansiedad, trastornos depresivos y por supuesto síndrome motivacional. Vemos que las personas que consumen marihuana a largo plazo empiezan a perder el gusto por las cosas que normalmente encontraban agradables y empiezan a perder el gusto por pues muchas motivaciones en la vida. Y también hay una gran discusión aquí que se da en la Universidad de Davis, ¿no? Donde hablan sobre... Universidad de California, en Davis, ¿no? Sí, así es. Dicen esta discusión que tal vez los efectos tienen diferentes rubros, ¿no? Diferentes formas de verlo, pero pues vemos que en el alcohol, tal vez en la cuestión médica y en la cuestión de salud física, puede llegar a afectar mucho al ser humano, pero la marihuana puede llegar a afectar muchísimo desde la perspectiva social y económica, ya que desde la perspectiva social vemos que la gente deja de interactuar, se aísla, deja de querer convivir con los demás, empieza a tener problemas familiares, empieza a también generar violencia dentro de las casas, y también desde la perspectiva económica, pues vemos que las personas dejan de trabajar, dejan de estudiar, y vemos bajos desempeños y menor ingreso en los hogares de las personas que consumen marihuana. Entonces, hay diferentes perspectivas, hay ¿no? Riesgos diferentes, hay riesgos no es que diferentes. Una sea peor que la otra. Exactamente. Sí hay más daños documentados para una y la otra. Todavía estamos empezando a aprender cómo medir los daños en salud a largo plazo, pero digamos que ambas representan sus riesgos. Y es importante que los conozcan. Saludos a Jorge Draco que dice: jueves. 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 Es miercopas, no jueves. Hoy es miercopas aún. Miercopas. Bien, no. Espérense a que baje el sol. Bien, pues antes de despedirnos, bueno, también me gustaría comentarles rápidamente que se ha visto que a corto plazo el consumo de alcohol puede llegar a producir pues obviamente dificultad para en cuestión sexual, puede dificultar disfunción eréctil, ¿no? O sea, puede dificultar que se pueda producir una lo que diga erección. Bacardí no es sexy el alcohol. Y lo que vemos es que a largo plazo los hombres pueden llegar a tener problemas en la forma de los espermas. Y se me fue, ¿no? La única forma de cáncer sobre la que hay evidencia moderada con la marihuana es el cáncer de testículo. Sí. Entonces, chavos. No, chavos, y hay estudios que... es moderada, no es fuerte, pero es moderada la asociación entre consumo crónico de marihuana y hay estudios cáncer de testículo. Que confirman que las personas que consumen marihuana tienen espermas con una forma y constitución diferente que puede dificultar la concepción. Entonces, si quieren tener Pero no hijos, es anticonceptivo. No es anticonceptivo. No es anticonceptivo, chicos. No lo usen como anticonceptivo, por favor. Entonces, ya para irnos, nos gustaría recomendarles un gran documental que está en Netflix. Así es un documental que justo habla sobre las lecciones que se aprenden conforme se abre un mercado para la marihuana, y que trata sobre un periódico que ahorita está en problemas económicos, que es el Denver Post, que abre un suplemento que se llama The Cannabis, y vemos cómo se cubre el tema del mercado de marihuana y los retos a los que se enfrentan para hacer una cobertura ecuánime y seria sobre un tema que a veces puede llegar a ser muy tendencioso. Y que quede claro que The Cannabis también es muy tendencioso y está súper en pro, ¿no? O sea, digamos que ante una comunidad que ya lo tiene, pues hay una cobertura relativamente responsable, pero obviamente también pues van a reseñar productos, digamos que lo abordan con la seriedad que esperarías de un suplemento sobre algún otro producto de consumo que está allá afuera. Entonces, recomendamos mucho que lo vean. No les pedimos que estén de acuerdo con la postura del documental, sino que más bien lo vean y construyan un criterio propio, ¿no? A veces vemos documentales y nos sentimos obligados a estar de acuerdo con lo que dice, porque al final así están diseñados. No, tú ves un documental de Michael Moore y el cuate dice no a las armas, y pues tú sales del documental, ay, pues no a las armas, ¿no? Entonces, véanlo con 2 onzas de escepticismo, pero yo creo que es una buena forma de entender cómo responde una comunidad ante el mercado de la marihuana y qué podríamos hacer en México ante la inminente legalización. Sobre todo, cómo hacerlo bien, ¿no? Y qué cosas deberíamos evitar de casos como el de Colorado, que no son perfectos, bien. ¿no?
Entonces, Ni parangones. se los recomendamos para una tarde de Netflix, ¿no? Para que se chequen ahí un poquito cómo está el tema de las normas en otros países y ver también las tendencias. Y también le damos saludos a Ana Mata por sus comentarios. Nos da las gracias por la clarificación de la información y que es un tema donde se suele minimizar el efecto de la marihuana y cómo es que todos dicen que solo tranquiliza. Chicos. Muy bien. Dimensión. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este programa definitivamente fue muy agradable porque es nuestro mero mole. Hoy ¿no? fuimos los expertos. Hoy fuimos los expertos. Bueno, o al menos yo pretendo serlo. Lo pretendemos. Entonces, tú sí eres bien experto. Les mandamos un abrazo a todos. Lo somos, José. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias por todos sus comentarios súper agradables, a toda su compañía y por escucharnos todos los miércoles a las 9 de la mañana en Humanamente. Así es, bonita semana a todos y recuerden, justa dimensión y consuman con cuidado y sepan lo que se están metiendo y coman lechugas y gracias. Vivan sanos. Bye. Chao.